y eso es lo que más hace ruido, me parece. A propósito de esto, se va a llevar el primer encuentro de investigación de salud mental y vamos a charlar con Xavier Oñatibia, quien es prosecretario de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata, es docente e investigador justamente de la Facultad de Psicología y es ex decano justamente de esa facultad. Xavier, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán Testa y Roy Martet, te saludamos aquí en Con Dos de Azúcar, ¿todo bien? Bueno, muchísimas gracias, muy bien y Bien, buenas tardes. Acá estamos muy contentos por el primer encuentro claro, yo dije que se de iba a salud desarrollar y ya mental se llevó adelante. que ya se llevó adelante el Uh-huh. jueves pasado, correcto, correcto. Bueno, ¿y qué conclusiones Eh, sacaron, Xavier? bueno, es un encuentro que se dio en el marco del mes de la salud mental que organizamos, distintas actividades a lo largo del mes. Y este encuentro fue particularmente interesante porque justamente es el primer encuentro desde la Prosecretaría en Salud Mental de la UNLP, que es desde donde hicimos la organización, en conjunto, en coorganización con la Secretaría de Ciencia y Técnica, que es el área de investigación de la UNLP, y la Secretaría de Salud de la UNLP. El tema central fue conocer dónde estábamos parados en materia de investigación, porque, bueno, la creación de, como vos decías en la presentación, una temática de relevancia, como es la salud mental, que con la pandemia se puso más aún de manifiesto. Sin embargo, es una temática que no tiene todavía líneas de investigación delimitadas, no hay políticas de investigación como políticas públicas en cuanto a la investigación en salud mental. Eso fue uno de los primeros elementos que detectamos cuando se creó recientemente la Prosecretaría de Salud Mental. Tampoco hay líneas de investigación a nivel nacional, o sea que es un área muy relevante, pero a la vez, de alguna manera, un área de vacancia en ese tema, en las políticas de investigación. De modo que fue muy interesante reunir a los directores y directoras de proyectos de investigación y bajo la modalidad de reunión de trabajo, de un workshop, pudimos intercambiar, presentar, cada uno presentó sus proyectos, entonces tuvimos una foto, digamos así, del estado de situación que se investiga en la UNLP en materia de salud mental. Y bueno, yendo a tu pregunta específicamente, ¿qué encontramos? Bueno, hay como dos grandes grupos, podríamos decir, que admiten otros subgrupos, pero para no ser excesivo en la presentación. Hay un grupo de investigaciones que encuadran lo que sería políticas públicas, por ejemplo, salud mental, género, justicia, ¿no? Y cruzadas a su vez con la preocupación por la salud mental de los trabajadores y trabajadoras en distintos ámbitos, ¿no? Se investigan distintas cuestiones. Eh, Eso fue algo muy significativo. Y otra línea, otro grupo que tiene que ver con la subjetividad, investigación de la subjetividad. Por ejemplo, en niños y niñas, las nociones de género, niños y niñas, la formación en la ética, las cuestiones de autismo infantil y adolescente, las cuestiones de vínculos, por ejemplo, vínculos y comunicación social, las nuevas tecnologías en la construcción de vínculos en la adolescencia, las problemáticas para implementar la ley de salud mental, un gran tema también, que ha sido está en el debate, en la conversación. De modo que fue una reunión muy amena, muy interesante, había muchas ganas de juntarse y de hablar de esto, que tiene que ver con nuestro interés de poner en valor todo el trabajo que se hace en la UNLP en materia de salud mental, que es mucho, pero aparece quizá invisibilizado porque se hace de manera separada. Entonces, era la invitación a investigadores a encontrarnos, a intercambiar datos, bibliografía, mostrar lo que cada uno está haciendo y ver los puntos de encuentro, que eso se dio mucho. Realmente feliz por la reunión de trabajo primer encuentro, o sea que viene un segundo encuentro más adelante. Eh, hoy es el tema más importante que puede tener el ser humano. Yo decía en la introducción que sin salud mental no se puede desarrollar una vida
medianamente razonable, coherente y por sobre todas las cosas, no podemos vivir bien. Uno sin salud mental tiende no sé, a sufrir una depresión, a no interesarse por la vida en sí, ¿no? Me parece que eso es lo más Sí, importante. sí, totalmente. Eh, la salud mental, entendida como un proceso multideterminado, ¿no? Determinado por factores biológicos, por supuesto, psicológicos, pero también factores sociales, culturales, económicos, laborales. Por ejemplo, uno no tiene trabajo y no tiene para llevarle el pan a su familia. Mm, Eso afecta en la salud mental. totalmente. La angustia, la incertidumbre, genera todo un padecimiento mental que puede derivar en distintas cuestiones, depende de cada uno, ¿no? Pero puede derivar a situaciones límites, situaciones de adicciones, psicosomáticas, ¿no? O Xavier, sea, la salud mental como un proceso que tiene, que se desarrolla en una dinámica colectiva, social y en relación al acceso a derechos. La ujú, salud mental como un derecho y como tal se relaciona con otros derechos, ¿no? Derecho a ujú. la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera. Xavier, ¿ves una sociedad argentina que está padeciendo todo este contexto social y económico que estamos atravesando y lleva a que la gran mayoría o buena parte de la misma padezca estos síntomas que vos señalabas, ¿no? Depresión y angustia sobre todo y mucha incertidumbre y eso puede afectar, no digo en lo inmediato, pero sí a mediano plazo? A mí me parece que hay dos ejes importantes en relación a tu pregunta, ¿no? Frente al presente y al futuro. Por un lado, que lo podríamos poner en vertical y horizontal para poner un gráfico, ¿no? Por Ujú, un lado, eh, el entorno, o sea, vivir la relación con los demás. Somos seres humanos, o sea, lo más específico de lo humano es la relación con otros. Si nosotros no hubiéramos tenido otros al lado cuando nacimos, en ese primer momento, en esos primeros momentos, si no nos asiste un otro, no sobrevivimos. No tenemos las características de otros seres vivos que nacen y ya son autónomos, ¿no? Pueden seguir adelante en su desarrollo, en su ciclo vital. Nosotros si no tenemos otro ser humano que nos asista, que nos acompañe, que nos sostenga, no sobrevivimos. O sea, lo más humano es el vínculo con otro. De hecho, una razón de enfermedad es el aislamiento. El aislamiento lleva a cuestiones iatrogénicas, ¿no? Enfermantes, perjudiciales. ujú, Entonces, el vínculo con los demás, eso es un eje. El otro eje es que el ser humano tenga proyecto, que tenga un sentido, ujú. un proyecto que le dé sentido a su vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué la sufro? ¿Para qué la peleo? Cuando el ser humano no tiene un proyecto, un sentido, bueno, surgen también ciertas problemáticas en relación al vacío existencial, que también es muy propio de los seres humanos, ¿no? Entonces, vínculo con los demás, más proyecto, vínculos no tóxicos, vínculos constructivos, vínculos que nos humanicen, que nos devuelvan que somos seres humanos. Entonces, en relación a tu pregunta, los discursos negacionistas, los discursos de odios, de agresión me devuelven eso, me devuelven erosión, me devuelven destrucción, me devuelven menoscabo. Esos vínculos, esas relaciones no construyen, ¿cierto? A mí lo que me construye es el amor, la ternura, la solidaridad, ¿no? Y si no recordemos escenas de solidaridad que vivimos, en las que participamos o que vimos incluso en la tele, en el cine, cómo nos conecta con algo muy vital de cada uno, el solo hecho de verlas, ¿no? Incluso. Entonces, ese es el mundo para el que nos gustaría
contribuir, ¿no? A hacer un mundo más vivible, digamos, ¿no? Y en esa dirección va a ser un mundo con más salud mental. Ujú. Eh, ¿Se detectan más fáciles los casos en un ser humano donde tienen padecimientos justamente de salud mental? ¿Están más expuestos, considerás, Xavier, o no es tan fácil de detectar? Bueno, a veces no es tan fácil porque son dificultades que están muy silenciadas. Para quien escucha por ahí se vislumbra, pero muchas veces no es tan fácil en la familia, en el entorno. Eso, por ejemplo, el extremo de lo que te digo son los hechos de suicidio, en particular el suicidio adolescente, que es un tema tabú en nuestra sociedad, pero que tenemos que empezar a hablar porque hay muchos casos. Y eso justamente es la representación, en muchas ocasiones, de la idea de falta de futuro, de falta de proyecto, de estar solo, de que nada me sale bien, de que soy lo peor. Pero que eso, si hay al lado la posibilidad de hablarlo, la persona que siente eso empieza a relativizarlo, Hay, ¿no? Le hay empieza a dar una muchos, vuelta, empieza... hay muchos de Sí, esos casos, Xavier, de chicos y chicas adolescentes que carecen o adolecen de algún proyecto y se sienten más vulnerables, menos que el otro, que un par, que de alguna manera sienten frustración y que pareciera que nada los pone en una situación de bienestar, de alegría y de, no sé si digo si cero problemas, pero sí quizás más acordes con su edad, ¿no? Digo, eh, hay muchos pibes y pibas de 16 o de 15 en adelante que empiezan a tener sobre sus hombros responsabilidades y sobre todo ver cosas que por ahí los atraviesan a nivel familiar, que llegan quizás de otras generaciones y el peso ese también influye y se sienten frustrados y eso también provoca ese estado de situación de lo que vos mencionabas recién. bueno, depende, a veces hay responsabilidades que son difíciles, pero que son, las pueden en definitiva sobrellevar, aunque no sean propios de su edad, qué sé yo, por ahí algunas cuestiones económicas, laborales. Eh, difícil también es dos cosas. Cuando hay maltrato infantil, cuando hay abuso de poder, cuando hay violentamiento en las infancias, eso dejan marcas sostenidas en el tiempo, ¿no? En un entorno disruptivo, un entorno a veces familiar. Eso deja marcas y requiere un acompañamiento, porque a partir de la interpretación que el niño o la niña hace de por qué es maltratada, eh, puede surgir una mirada de sí mismo, o sea, a mí me pegan o me abusan o me destratan porque no valgo nada, por ejemplo, y empieza a construirse esa imagen de sí misma. Por eso se requiere mucho acompañamiento, escuchar, escuchar, hablar, paciencia, estar, a veces te rechazan, pero hay que estar, hacerles sentir que valen, hacerles sentir que son importantes, que hay alguien que se preocupa, que los mira con interés, en el sentido de que se pongan bien, de que estén mejor, etcétera. Ese es un eje, el maltrato, las violencias en la adolescencia, en la infancia, el acoso escolar, la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia de género, porque a veces parece que la violencia de género es para las mujeres grandes, pero la violencia de género empieza en las infancias, la violencia contra las mujeres, Ujú. contra las niñas y las adolescentes. Y el otro eje es la pobreza y la miseria. Esa situación Mm. es deteriorante, esa situación produce padecimiento mental, y bueno, ese es un tema que también deja sus marcas con las que hay que trabajar. Sin dudas. Saber cuándo se va a realizar un nuevo encuentro, porque dijiste este fue el primero, pero va a haber más.
Bueno, hemos hecho un trabajo de registro de la reunión, que lo estamos, recién termina la reunión de equipo, casualmente de mi equipo de trabajo, que estamos empezando a procesarlo eh, para analizar con detalle, analizar ese material, o sea, somos objeto, ponemos a la Claro. comunidad académica y científica de la UNLP en el campo de la salud mental como también como objeto de indagación, a ver qué están pensando, qué se dijo, qué sirve, qué ayuda, qué no ayuda a progresar en la investigación en los distintos temas en salud mental. Y el próximo evento que a nosotros nos interesaría es, que nos interesa, perdón, es los becarios. Hay muchos becarios de investigación. La Universidad Nacional de La Plata es la segunda más grande del país, la segunda universidad pública, y tiene una comunidad científica muy potente, reconocida a nivel internacional, que no son solo los directores y directoras de los proyectos de investigación y sus integrantes, sino también becarios de investigación, de doctorado, maestrías y demás. Queremos hacer ahora un encuentro con esa otra pata para tener cubierta qué pasa en la UNLP en esta materia. Ujú. Obviamente esto lo vamos a plantear ya para el año que viene, y a partir de saber cómo estamos y dónde estamos parados dentro de la UNLP, poder interlocutar con distintas instancias de la comunidad, por ejemplo el Ministerio de Salud, otras comunidades científicas, otras áreas del Poder Ejecutivo, judicial, etcétera. Lo último, Xavier, porque me quedé también atrapado un poco en esto que decías, que bueno, van a analizar con detalles y en forma más minuciosa este primer encuentro y qué saldo les dejó, pero a modo por lo menos preliminar, ¿hubo algo que les ha llamado la atención a vos y a tu grupo de trabajo en este relevamiento que han hecho? Que por ahí no lo tenían, no sé si en cuenta, pero que de alguna manera se puso de manifiesto a partir de esto que han analizado. Eh, que no hayamos tenido en cuenta, nosotros hicimos una convocatoria de distintas facultades. Quizá eh, el tema en sí mismo, la definición de salud mental es difusa porque de pronto todo es salud mental, el no tener acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda. Entonces, ¿dónde ponemos el límite para invitar a estos encuentros, ¿no? ¿Qué temáticas sí y qué temáticas no? Es una línea arbitraria que establecimos en primer momento que podría extenderse un poco más, por ejemplo, ¿no? Para la próxima. Pero la verdad que necesitamos poner en algún lugar, bueno, vamos a indagar hasta acá y luego en todo caso temáticas que parecen como en el borde, pero que si uno la mira en cierto punto también serían. Eso fue un debate interno de la organización, hasta dónde abrir y hasta dónde delimitar, y sobre eso nos quedamos pensando. El otro tema que vimos como mucho interés, como te decía, es que hay áreas de vacancia en las que que considerábamos áreas de vacancia, sin embargo se está indagando. Por ejemplo, el trabajo con pueblos originarios, las miradas decoloniales, o sea, que hacen una crítica hacia la colonización del saber y y del conocimiento, que requiere, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, ¿qué feminismo estamos hablando? ¿Qué pasa con los feminismos negros? ¿Qué pasa con los feminismos de los pueblos originarios? ¿O hablamos de un feminismo de mujer blanca, clase media, media alta, con relativa autonomía? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el feminismo de las mujeres pobres, las mujeres de los pueblos originarios, de las mujeres afrodescendientes? ¿No? Interpelando, abriendo, corriendo los límites, así que esas partes, o por ejemplo la intersección entre salud mental, género y contextos de encierro. ¿Cómo es ese triángulo que hasta ahora no se venía indagando? Sí, salud mental y género. Ahora, salud mental, género y contextos de encierro, o sea, mujeres privadas de libertad, esa intersecciones no se estaba indagando y hay proyectos con eso. Así que fueron interesantes también esas novedades, entre comillas, o sea, conocer que se está indagando también y articular con otros proyectos con los que hacían puente. Fue realmente una sinergia muy, muy motivante, muy entusiasmante. La reunión era hasta las 13 y se quedaba la gente hasta las 2 menos 10, 13:50, bueno, una cosa muy del orden del entusiasmo, del deseo, del interés, que hoy en día no es tan común poder encontrarnos de esa manera, ¿no? Ante algo tan erosionante como decíamos hoy.
tan álgido, estos espacios fueron muy revitalizadores. Gracias, Xavier, por esta charla, para contarnos un poco todo esto que sin dudas debe ser. Creo que yo soy de los que considera que es uno de los temas predominantes en una sociedad que estamos atravesadas por un montón de dificultades sociales, económicos y también culturales, ¿sí? Que bueno, terminan de alguna manera en situaciones donde sin por ahí darnos cuenta, tal vez estemos atravesando con algún problema de salud mental. Es como decís vos, muchos temas generan afectaciones que terminan repercutiendo en la salud mental. Es como muy transversal la Ujú. problemática, no solo en las clásicas enfermedades, esquizofrenia, etcétera, sino en un montón de variantes que a veces no están incluso caratuladas en el sentido común como tal, como salud mental, pero que sí lo son, ¿no? Así que por nuestra parte, muy agradecidos de la convocatoria, de la invitación desde la radio y en serio les decimos que estamos a disposición para tratar cualquier tema puntual que ustedes y su audiencia consideren de interés. Con todo gusto, desde la Universidad Pública estamos a disposición para dialogar, para tratar de trabajar temas que por ahí la audiencia quiera acercar. Así que bueno, a disposición cuentan con nosotros, ¿eh? Gracias, Xavier. Bueno, muy amable. Hasta luego. Xavier Hasta Oñatibia, luego. prosecretario de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador también de la Facultad de Psicología, ex decano, entre los años 2018 y 2022, hablando de este primer encuentro desarrollado de investigación en salud mental. Un tema para seguir de cerca, muy de cerca. Y hay que ver qué conclusiones terminan sacando Sí, después. me gustaría quizás más adelante poder charlar cuando tengan datos concluyentes y también anticipando lo que va a ser el segundo encuentro el año que viene con relación al tema de los becarios. Sí. Sobre cuánto, supongo, ¿no? Cuánto puede influir, ¿no? Lo que puedan llevar adelante en su trabajo y cuánto afecta, ¿no? A la salud mental esta cuestión. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos.